¿Alguna vez te has sentido que algo falta, que algo no encaja, aunque aparentemente todo está bien? Para ti, ¿qué es reinventarse? Acompáñame a este primer episodio. Estás escuchando Mientras me reinvento podcast, un lugar donde hablamos de sanar, crecer y crear desde el alma, sin fórmulas perfectas y a tu propio ritmo. Este espacio es ideal para ti si estás buscando emprender con intención. Gracias por estar aquí. ¡Empecemos! Bienvenida a este espacio, estoy muy contenta que estés hoy aquí, hoy con este primer episodio, el episodio piloto. Quiero que sea un espacio para que nos conozcamos, para que sepas un poco de quién soy, un poco de mi historia y por qué nace este podcast. Para comenzar, te cuento un poquito que este era un sueño que tenía hace muchísimo tiempo, pero no había encontrado la valentía para empezarlo a ejecutar. Muchas veces nos comparamos con los influencers allá afuera que tienen estructura, tienen equipos, tienen set maravillosos. Y este año, a través de un viaje de introspección profunda, dije, no más, no voy a postergar más algo que quiero hacer. Y empecé a estructurar la idea y hasta que hoy estamos finalmente grabando este episodio. Es un espacio de comunicación donde quiero que sea algo muy fluido, muy tranquilo, que sea como una charla con amigas, en donde busco compartirte todo lo que he aprendido, todos los aprendizajes en amor, en dolor, todas las chocoaventuras que he vivido, para que de una u otra forma tú también puedas utilizarlas como inspiración, que puedas incluso aprender durante el proceso y que te sirvan en tu camino. Mi nombre es Gina Vanegas, soy de Bogotá, Colombia, soy una mujer alegre, soñadora, le encantan los animales, soy muy sensible y por muchísimo tiempo pensé que eso era algo malo, que eso era un defecto, y a raíz de ese viaje de introspección que he realizado me he dado cuenta que no, que es una brújula y es algo que puede ser un potencializador para ti. Me considero una creadora multipotencial, tengo diferentes gustos, diferentes facetas, diferentes talentos y me he permitido disfrutarlas y conocerme a través de ellas. Este episodio, este espacio de Mientras me reinvento podcast, nace como un abrazo a los cambios, un abrazo a la evolución, porque en todos los momentos de nuestra vida nosotros estamos evolucionando, estamos cambiando, no somos las mismas personas de ayer. Mi historia nace desde el colegio, siempre he sido una niña muy juiciosa, que estudiaba, que tenía muy buenas calificaciones. Cuando tuve que tomar la decisión de qué carrera universitaria estudiar, pues la verdad es que no me conocía y empecé a tomar decisiones con lo que veía. Decidí estudiar contaduría pública y pues a raíz de lo mismo de que soy tan juiciosa, de que entiendo bastante la contabilidad, pues la terminé, pero nunca me terminó de gustar. Es una carrera a la que le tengo muchísimo aprecio, que estoy muy agradecida, que me trajo muchísimas lecciones y aprendizajes a mi vida, que entiendo desde mi proceso que llevo actualmente que nada es casualidad, que todo pasa por una razón y le estoy muy agradecida. Sin embargo, a través del tiempo, ese sentimiento de que algo falta, es como que me sentía que incompleta, que algo faltaba en el rompecabezas. Es ahí donde empiezo a recibir, me permito recibir información nueva, me permito como poner atención a otras cosas que empiezan a cambiar mis decisiones, decisiones que me llevaron incluso a emprender en diferentes ámbitos y incluso a vivir un proceso migratorio. Entonces, todo partió desde esa evolución, desde esa reinventarme que tuve en algún momento. Me reinventé para ser emprendedora y desde la faceta de emprendedora me reinventé de muchas maneras, de los productos que vendía, de los negocios que quise montar, desde pasar a lo físico, a llevarlo a lo digital. Posteriormente me reinventé en un país que no era el mío, comenzando nuevamente de cero. Entonces siempre han estado en mi vida esos procesos de reinvención, esos procesos de evolución. Y eso es lo que para mí significa Mientras me reinvento podcast. Es una manera de darle un abracito, un apapacho al corazón a esa evolución, a esos cambios que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Como te comenté, estuve en un proceso migratorio, el cual terminó este año en febrero.
Y de ahí empecé a nuevamente estructurar muchísimas cosas. He tenido un viaje de introspección bastante profundo en estos meses, porque empieza uno a darse cuenta de la cantidad de cosas que aprendió y que en su momento no pudo integrar por el corre-corre de la vida. Eh, Desde que yo empecé en mi mundo laboral, no lo sabía en su momento, pero a raíz de todo lo que he venido aprendiendo, me di cuenta que yo estaba mucho desde el hacer. Es que hay que hacer, es que tengo que todo el tiempo estar como en corre-corre, y no desde el sentir y no desde lo más sensible y lo más la conexión contigo misma. Yo estaba muy, muy desconectada conmigo misma. En algún momento me preguntaban, ¿quién eres? Y no sabía qué responder porque no me conocía, porque estaba inmersa en los ruidos del exterior que no me había permitido conocerme. En estos procesos y pasitos que he hecho en la evolución, en las reinvenciones que he tenido, me he permitido empezar como a escuchar información, y de una u otra forma esa información ha empezado a tomar forma, y me concienticé mucho de que estaba en el hacer. Y cuando, por ejemplo, pasé al emprendimiento, pues seguía siendo muy, muy parecido. Empecé a aprender toda la parte estratégica, ¿no? Entonces, creación de páginas web, publicidad en Facebook, la estrategia orgánica, la estrategia de ventas, que el embudo de ventas, todo lo que se necesita para tener presencia en línea y online, y todo lo que se necesita para vender por internet, ¿no? Y empecé a tener una lista de tareas gigante y era todo lo que tenía que hacer. ¿Y qué sucede? En algún punto, pues tuve, por ejemplo, las ventas. No tenía tantas ventas y es como, ok, si estoy llegando, haciendo todo el paso al pie de la letra y no estoy teniendo ventas, ¿qué sucede? Y todos esos procesos que se viven alrededor de eso empiezan a hacer que yo mire hacia otro lado, a hacer que empiece a mirar hacia adentro de mí, a entender qué está pasando por mi mente, qué está pasando por mi ser, y poco a poco empezar a construir nuevos lazos conmigo misma y reconocerme en esta realidad que estamos viviendo en este plano terrenal. Entonces he sido una mujer que ha estado completamente desde la estructura, completamente desde el hacer, completamente desde la fuerza, que en los últimos años específicamente se ha permitido empezar a mirar hacia el otro lado, hacia entender que somos energía, hacia ver que somos vibración, que atraemos lo que somos, y empezar a entender un poco este tipo de conceptos para ahorita ver cómo es un balance. Juntos son necesarios. Tú necesitas estrategia, pero tú también necesitas mirar en qué piensas, cuáles son tus creencias, cuáles son tus paradigmas, cuáles son tus juicios, cómo te relacionas, que también van de la mano, ¿no? Entonces, ese ha sido como a grosso modo mi navegar en toda esta historia. Obviamente cuando estoy en el proceso migratorio, me alejo muchísimo del emprendimiento desde la parte del hacer, pero afortunadamente traté de mantener siempre contacto de la parte de la mentalidad, y entonces escuchaba a muchas personas hablando sobre la mentalidad, hablando sobre las creencias limitantes, y eso también ayudó muchísimo a que cuando regresara a este proceso migratorio pudiera como enfocarme desde otra manera y poder nuevamente reinventarme y organizar todo mi emprendimiento desde otro punto. Y todo eso me ha traído muchísimas enseñanzas, y es justamente todo lo que quiero compartir durante todos los episodios de este podcast. Eh, Estoy en ese proceso de autodescubrimiento, de conocimiento. He utilizado diferentes herramientas como el journaling, la meditación, que me han permitido conocerme muchísimo más, que me han permitido apagar un poco ese ruido externo. Te puedo confesar que hace algunos años yo no me podía quedar en silencio, porque mi cerebro iba tan a 1000 por hora que yo no podía, o sea, yo siempre tenía que tener una chicharra, algo que me estuviera sonando, algo que me estuviera, porque no quería pensar, no quería escuchar lo que mi cerebro estaba pensando. Y ahorita disfruto mucho del silencio, y ha sido un proceso, una navegación de apagar ese ruido externo, de enfrentarme
y conocer qué era lo que estaba pensando, qué era lo que no quería escuchar, que ha sido muy interesante todo el proceso. Actualmente me encuentro utilizando la herramienta de las constelaciones familiares y la mirada sistémica también como herramientas para autoconocerme. Y eso también me ha permitido tener otra información diferente que a mí me ha sido muy reveladora. Y ha sido un proceso de donde me he encontrado de una manera. Es como que es como si vieras un rompecabezas y tú eres una piecita, una sola pieza. Entonces ahí logras ver quién eres tú, pero desde todo el rompecabezas. O sea, una pieza única, pero en reflejo de todo el rompecabezas. Ha sido muy revelador, ha sido un proceso muy enriquecedor. Y también he trabajado con otras herramientas que más adelante te iré contando a detalle y a profundidad porque han sido un antes y un después en todo mi proceso. Parte también de que encontrara la valentía y de estar frente a esta cámara hoy grabando este podcast, justamente ha sido todo ese proceso. Entonces, mientras me reinvento podcast, en este instante es un lugar donde yo quiero contarte todas esas cosas que he ido aprendiendo, todos esas hazañas y que de evitar de cierta manera que tú las vivas todas desde el dolor. Es verdad que tenemos que atravesar y que vivir nuestros procesos, pero no necesitamos llevarlos al extremo. Y muchas veces nosotros nos llevamos hasta el extremo. Entonces ha sido un proceso muy interesante. Escogí el podcast porque en alguna época de mi vida yo era la persona detrás de la pantalla, escuchando las conferencias, escuchando el contenido de las mujeres empresarias a las que yo admiro muchísimo y yo decía, wow, qué bonito eso. Y si algo he aprendido en todo este proceso justamente es que lo que tú admiras de la otra persona, tú también lo tienes. Y es justamente lo que quería hacer. Y también ser como una luz de esperanza para esas mujeres que estaban como esa versión de mí, que estaba viendo esos podcasts y que empezó a recibir información diferente. Y empezó a recibir, muchas veces no necesitamos sino eso, abrir la oportunidad, bajar las barreras de los juicios, de lo que uno como que se predispone, bajar las barreras, permitirnos escuchar cosas diferentes y ya tú vas mirando si esa información es o no es para ti. Con las energías he entendido de que si tú llegaste a este lugar, por ejemplo, de verdad no es casualidad, es porque estamos resonando en la misma vibración, es porque algo de lo que yo te estoy diciendo te puede servir. Entonces, para mí todo ese tipo de cosas han sido un vehículo muy hermoso, ha sido algo, un camino, obviamente un camino con muchos sub y bajas, que ha sido un proceso y que ahorita quiero sacar todas esas enseñanzas y también como que me sirva de catalizador. Muchas veces es como que aprendo algo y sé algo y quedo como, o sea, en serio, como sorprendida y quiero como empezar a plasmar todo ese proceso en este podcast. Eh, no sé si te ha pasado, si de repente tú te sientes en este momento como quiero emprender, pero no sé en qué, como insegura, pero también está como el malestar. Entonces es como empezar a recibir esa información nueva para podernos permitir tomar decisiones diferentes y eso es lo que quiero que sea este espacio. Eh, Quiero también abrirme a escucharte, de pronto qué información te resuena, qué información quisieras saber más, cualquier cosa en la que yo te pueda aportar, con muchísimo gusto. Yo canalizamos todo por a través de Instagram, me puedes encontrar como Gina Vanegas y espero que puedas también compartirle de repente a esa amiga emprendedora que siempre está ahí dándole y de repente no ha tenido resultados, compartirle esta información porque quizás esta información sea para ella. Para mí el emprendimiento ha sido ese vehículo que me ha permitido autoconocerme. Entonces, por eso uno de los temas centrales también que vamos a hablar en el podcast es sobre el emprendimiento. El emprendimiento ha sido mi vehículo para el autoconocimiento y para como tener un entendimiento de muchas cosas. Tristemente, por ejemplo, temas relacionados con el dinero no se hablan en la universidad. A ti en la universidad te enseñan otra cantidad de materias, pero por ejemplo eso no. Y una de las cosas que más me resonó desde el principio era la relación con el dinero. O sea, la primera vez que yo me acerqué a algo relacionado a mentalidad
fue por un tema que salió en una reunión de emprendedores donde hablaban sobre eso, sobre la relación con el dinero. Y yo, ¿pero qué es eso? ¿Cómo así? Y eso desde ahí empecé como a indagar y a entender muchísimas cosas y pues bueno, el camino ya me ha llevado por otros lares. Actualmente me dedico a acompañar a mujeres emprendedoras que quieren alinear su negocio y vamos a trabajar las dos estrategias. Vamos a trabajar la estrategia digital, la estrategia para tener presencia digital, redes sociales, creación de contenido, publicidad en Facebook, páginas web. Y también complementamos con esa parte de mentalidad, porque como te decía al principio, es un balance, las dos son necesarias. Entonces es muy importante que se trabajen los dos pilares. Es muy importante que se haga, pero también que se trabaje la vibración. ¿Desde dónde estás tú teniendo tu emprendimiento? ¿Desde la necesidad o desde el amor, desde el propósito? Y todo eso, muchas de todas esas cosas las aprendí en dolor, en estrellarme contra la pared y, y es darme cuenta que estamos al servicio de algo mucho más grande y que todo hace parte. Como te decía también, las constelaciones familiares son también ahorita pues como base fundamental de todo lo que hablo, porque desde la mirada sistémica vemos ciertos movimientos, vemos cierta información que para mí resuena mucho y ha sido muy reveladora. Más adelante en otro podcast podemos hablar más a detalle de todo este tema para que tú también puedas pues utilizar o si de repente te llama más la atención, también utilizar esta herramienta de autoconocimiento y empezar a trabajar en pro de tu autoconocimiento, en pro de tu crecimiento y desarrollo personal y poder tener pues lo que tú sueñas en este momento. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero verte en el siguiente episodio. Si te llama la atención, si te resuena todo lo que he mencionado en este video, vamos a hablar de eso y mucho más en los siguientes episodios. Suscríbete. Cualquier inquietud o pregunta que tengas, puedes comunicarte conmigo a través de Instagram. Te recuerdo mi Instagram, Gina Vanegas. Y ya para concluir, la invitación es a que empieces a hacer journaling si aún no lo haces y empieces a hacerte las preguntas, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus gustos? Empiezas a conocerte un poco más, empiezas a poner esa brújula enfrente de ti. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda que yo soy Gina Vanegas y nos vemos en la próxima. ¡Chao!